iglesia imperial. Hemos estado viendo la iglesia preconstantiniana, pero antes de entrar a la iglesia imperial, miren la conclusión. Han pasado unas transformaciones claves. Desde que empezamos, nosotros empezamos el día miércoles, aunque creo que el miércoles no llegamos a hablar del ministerio de Jesucristo, dimos una introducción, razones para estudiar la historia, pero desde los eventos de los apóstoles que vimos hasta lo que acabamos de ver, en esos 3 siglos, tres siglos, ocurrieron algunos cambios claves. Primero, vemos que la iglesia cambió de ser un movimiento netamente judío a una religión gentil, ¿no? Gentil en el sentido de que pues todos siempre han habido judíos, ¿no? Hasta el final, hasta el presente, mejor dicho. Judíos siempre hay, pero se convierten en la minoría, ¿no? Hay otra transición que vemos, ¿verdad?, de la voz apostólica viva, de la predicación de los apóstoles, ¿verdad?, de esa tradición apostólica, de lo que habían recibido de manera directa a la formación del canon del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que todavía realmente no se completa pero ya estamos llegando a este punto. Pasamos de las primeras confesiones elementales que vemos en el Nuevo Testamento de Jesucristo es el Señor, a la regla de la fe y los credos más famosos. Pasamos de tener a presbíteros, a una pluralidad de ancianos, a una red de obispos monárquicos a través de todo el imperio que mantenían realmente una red impresionante de gobierno. Pasamos también, algo que no vimos mucho fue con respecto a Hipólito, ¿no? Vimos cómo los ritos de la iglesia se hacían cada vez más complejos. En la Didajet te dicen de que ores de cierta manera. En la tradición apostólica que no vimos de Hipólito, lo pueden ver ustedes luego repasando, los ritos son cada vez más complejos. Cuando hay que bautizarse, te hacen probar un poco de miel y leche para que represente que estás entrando a la tierra. ¿Se acuerdan que se habla de la tierra prometida como la ley que fluye con leche y miel? Te hacen probar un poquito de leche y miel en tu bautismo para que entiendas, estás entrando a la tierra prometida con Cristo. Pero fíjense qué bonito que vean a Cristo y sus promesas como pues todo la herencia que tienen de parte de Dios, ¿no? Pasan de ser una minoría insignificante que era ignorada por los emperadores. Los emperadores sabían que existían, pero bueno, decían era un grupo de don nadies, a una multitud impresionante ya para el siglo, inicios del siglo IV, en el año 303, como vimos, el cristianismo ya constituía casi un 10% de toda la población romana. Estamos hablando de 6 millones de personas. Fíjense cómo van desde los 12 apóstoles o los 200 personas que estuvieron en la resurrección. Pablo menciona 500, pero estoy pensando en los que estuvieron en Jerusalén cuando cae el Espíritu Santo, a las 6 millones de personas que se calcula que había para este tiempo. Pero también, justamente como ya se convierte en un grupo tan notorio, los emperadores se ven necesitados de lidiar con ellos de manera severa y pasamos de persecución esporádica a una severa persecución sistemática. Fíjense, lo que vemos aquí es cómo cambia la iglesia a través de los siglos. La iglesia va a seguir cambiando por las circunstancias. El cambio es inevitable. El verdadero reto, llamado que tenemos es cómo mantenernos fieles a Cristo a través de todos estos cambios por los que inevitablemente vamos a pasar. Pero vemos que cuando llegamos al final de este periodo, la iglesia, por decirlo así, está contra las cuerdas, ¿no? Tiene la persecución, la gran persecución de Diocleciano y está en graves apuros. Y en este contexto, como dije, es donde surge la figura de Agustín. Y por eso es que vamos a pasar ahora a la diapositiva número 270. Vamos a dar un salto bastante grande porque se dan cuenta que tenía yo una presentación especial acerca de la regla de la fe. Ya hablé de la regla.
Así que vamos a pasar esto y vamos a empezar a hablar de Constantino y su legado. Y vamos a hacer esto repasando algunas de las acciones más importantes en su reinado. Pasamos, fíjense, en el año 312, la batalla del puente Milvio. Está en la diapositiva 371, a partir de la 271. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije que Diocleciano había dividido el imperio en 4 partes? Habían los tetrarcas, ¿verdad? Uno de esos 4 emperadores era el padre de Constantino. El padre de Constantino estaba a cargo de una de las partes en la zona occidental. Su padre muere, el padre de Constantino muere en una campaña militar, y por todo ese tipo de cosas inesperadas, por más de que Diocleciano había creado este sistema muy bonito en el que estaban 2 Augustos, 2 Césares repartidos del imperio, cuando uno moría, el otro, el César subía a la posición de Augusto, subía un nuevo Augusto, y no era por dinastía, sino era por mérito, ¿verdad? Él hace todas estas cosas para tratar de traer estabilidad al imperio. Pero como se pueden imaginar, la ambición del hombre no se puede contener por estas reglas tan bonitas. Así que cuando muere, por ejemplo, cuando muere Constancio, el que va a querer tomar su posición va a ser su hijo Constantino, que también era otro general, un líder militar. Y entonces van a ocurrir estas contiendas, luchas internas, hasta que al final Constantino y Magencio, que va a ser otro aspirante al trono, van a estar en control de la parte occidental. Y Magencio le va a declarar la guerra a Constantino. Pero lo que no se esperaba Magencio es que el que agrede primero, a pesar de que él es el que declara la guerra, va a ser Constantino. Y entonces Constantino, a pesar de que él estaba en la parte de Inglaterra, en el extremo pues occidente, Constantino va a venir a donde estaba Magencio y lo va a ir a buscar a Roma con sus tropas, y van a encontrarse en este puente Milvio que está en las afueras de Roma, sobre el río Tíber. Y aquí es donde pasa esto, que lo voy a resumir porque, como ya les he dicho, el tiempo se nos está acabando. Pueden leer los detalles en todas las citas que tengo ahí, pero si quieren leerlo, el recuento de Eusebio, lo pueden leer a partir de la diapositiva 271. El resumen es el siguiente. Constantino, según lo que él cuenta, pues yo sé que muchos de ustedes van a decir, no, eso no pasó, pero así es como lo cuenta. Él se estaba preparando para la lucha contra Magencio en el puente Milvio, cuando dice que ve una señal en el cielo, una luz que brilla más fuerte que el sol, que parecía algo así como una cruz, y él no sabe cómo interpretar esta señal. Y luego, en una de las versiones de lo que ocurre, él cuenta de que cuando se va a dormir esa noche, Cristo se le aparece en sueños y le dice, con esta señal vencerás. Y entonces, ¿qué es lo que hace Constantino? La señal, no hay pizarra acá, es como una cruz, pero encima de la cruz está como una P y abajo está la X. ¿Han visto eso tal vez en la misa? ¿Verdad? Una P y la X. ¿Qué significa? Son las iniciales del nombre de Cristo en griego. Christos, la primera sería algo así como una X, que la chi, una X, y arriba lo que parece una P es como una R, es como R en griego. Entonces, de Christos, ¿no? La primera. Entonces él pinta eso en los escudos de sus soldados. Y entonces, bajo la insignia del cristianismo, él va a luchar contra Magencio. Y entonces lo vence a Magencio y echa a sus tropas al río Tíber, y todos se ahogan. Y comienzan entonces luego, todo esto debe pasar después, ¿no? Se compara esa victoria en la que muere Magencio y sus tropas ahogadas
a la victoria del Señor sobre Faraón y sus tropas, que también los echó a la mar y murieron todos ahogados. Entonces, Constantino le va a atribuir la victoria al Dios de los cristianos, ¿verdad? Hay muchas teorías acerca de qué es lo que pasa acá, ¿no? Hay quienes sugieren de que él pues vio algo y tal vez algún soldado o general o líder cristiano que estaba ahí le dio una interpretación cristiana y luego él se lo atribuyó a Cristo. No sé. Lo que yo les he contado es una de las versiones oficiales que se nos presenta. Ustedes tómenlo como quieran, ¿verdad? Lean más al respecto si están interesados. Pero en ese momento Constantino toma control pues de toda la parte occidental. Todavía no tiene control de todo el imperio, porque recuerden de que Diocleciano lo había dividido en 4. Él solamente ha vencido a Magencio y entonces tiene control del occidente. Pero el que estaba en control del lado oriente es Licinio, así se llamaba el emperador, y Licinio hace una alianza con Constantino para que estén en paz y puedan gobernar pues de la mano. Y parece que, como hacían en esos tiempos, como señal de esta alianza, parece que Constantino le da a su hermana en matrimonio, ¿verdad? Entonces así sellan esa alianza. Y en el año 313 ocurre algo muy interesante, que es el Edicto de Milán. Estamos en la diapositiva 286, el Edicto de Milán. ¿Qué cosa es el Edicto de Milán? Aquí es cuando se declara al cristianismo una religión, no oficial, legal dentro del imperio. Fíjense, hay un malentendido, una confusión cuando la gente en la calle le preguntan ¿quién hizo del cristianismo la religión oficial del imperio? Mucha gente piensa que fue Constantino. Constantino no hizo eso. Constantino legalizó al cristianismo, mas no lo hizo la única religión del imperio. Eso sí, él desde el inicio comenzó a favorecer a la iglesia, pero en el Edicto de Milán se da libertad de culto para todas las religiones, para todas, incluyendo al cristianismo. Y de hecho el cristianismo, y el decreto lo tienen ustedes ahí, el cristianismo es la única religión que se menciona por nombre. Así que ciertamente vemos de que es un edicto conjunto, o sea, lo emiten tanto Constantino con Licinio, pero incluso no solamente Constantino determina de que el cristianismo es ahora legal y que los cristianos tienen el derecho de adorar a su Dios según crean conveniente, sino que también decreta que les devuelvan que el imperio les devuelva las propiedades que les había quitado. No solamente eso, sino que desde temprano también Constantino comienza a regalarle edificios a la iglesia y construir nuevas iglesias, él, en diferentes partes del imperio. O sea que desde el inicio, aunque él no hace del cristianismo la única religión del imperio, él lo legaliza y comienza a favorecerlo. Y entonces se dan cuenta ustedes cómo para muchos cristianos, no para todos, pero sí para muchos, comienzan a ver a Constantino como un tipo de libertador enviado del cielo, ¿verdad? Y uno de aquellos que lo ve de esa manera es el historiador que estamos leyendo, Eusebio de Cesarea, el que escribe es que me están mandando
un mensaje de la casa que es un poquito preocupante, pero perdónenme. Entonces lo ven a Constantino como un libertador, ¿no? Que viene del cielo. Y entonces, pero lo siguiente que ocurre en el 314, vamos a pasar a la diapositiva 298. 298, Concilio de Arles. Perdonen. El Concilio de Arles. ¿Por qué es importante esto? Y aquí se me preguntó acerca de los donatistas en el descanso. Vamos a hablar de los donatistas un poco en este momento. El Concilio de Arles. ¿Se acuerdan de que una de las medidas que adoptó Diocleciano en su gran persecución es que las escrituras cristianas tenían que ser quemadas? A los cristianos que entregaban las escrituras a las autoridades, la iglesia comenzó a llamarlo traditores, porque ellos entregaban las escrituras. Era algo así como, fíjense que de ahí es como que incluso suena parecido a traidores, ¿verdad? Que entregan las escrituras. Algunos obispos hicieron esto durante la gran persecución. ¿Qué ocurrió en la iglesia de África del Norte, en la provincia africana? ¿Se acuerdan de nuestro amigo Cipriano, que era obispo de Cartago? Él obviamente ya había muerto como un mártir, pero en la misma ciudad de Cipriano, en Cartago, había muerto pues el obispo que estaba sirviendo ahí, y era tiempo de elegir a un nuevo obispo. Y los obispos vecinos ordenaron a Ceciliano. ¿Cuál era el problema? Que a uno de los obispos que impusieron mano sobre Ceciliano se le acusaba de ser un traditor, ¿verdad? Y entonces había muchos en la iglesia africana, que decían: este hombre no tiene, el que oró por Ceciliano, no tiene autoridad espiritual, no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es un traidor. Él cayó durante la persecución. Por ende, esa ordenación no es válida, porque ese hombre no tiene el Espíritu Santo. Y entonces se formó una nueva facción, una nueva comunidad, que inicialmente fue liderada por un obispo llamado Mayorino, pero después ese hombre murió rápido y vino un segundo obispo que se llamaba Donato, y es en honor a Donato, que era el obispo más carismático, ¿verdad?, más representativo, que esta iglesia del norte de África, separatista, que se separa de la iglesia católica, llamémoslo así, porque recuerden de que, ¿se acuerdan que hemos dicho qué es lo que constituía a la vista del resto del mundo como parte de la iglesia católica, la iglesia verdadera, la iglesia universal? Pues que tenga justamente este reconocimiento de otros. A Ceciliano lo reconocían las iglesias de afuera, a los donatistas no. Entonces ellos se consideraban los sectarios. Y interesantemente, los donatistas parecen que eran más populares que los católicos en el norte de África. Y entonces hay esta división. ¿Y qué ocurre? Ya para el año 314, Constantino dice: esto no puede ser así. Tenemos que hacer que los donatistas se reconcilien a la iglesia y vuelvan a sus filas. Porque aquí hay que ver algo importante, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto Constantino? Hay gente que cuestiona las motivaciones que él tenía, pero hay otras personas que alegan de que
una de las cosas que lo atrajo a Constantino es justamente que veía a la iglesia como un medio para mantener el control de todo el imperio, porque la iglesia había desarrollado esta red impresionante de obispos que estaban conectados por todas partes y se presentaba a un solo Dios, a un solo obispo, y por lo tanto también pensaba lo que se le atribuye a Constantino, no digo que él haya dicho esto, un solo emperador. Entonces para él era muy importante de que la iglesia esté unida. Una iglesia separada, si esto es verdad, no le era de mucha ayuda. Entonces, ¿qué es lo que hace? Constantino, comisiona una junta liderada por el obispo de Roma en el año 313 para que decida quién tenía razón en esta disputa. Esta comisión decide que el verdadero obispo es Ceciliano, ¿no? Los donatistas no hacen caso y entonces Constantino convoca otra comisión de 47 obispos en Arles, que está en Francia, en 314, para que una vez más ayude a poner una solución a este problema. Y una vez más los donatistas dicen: nosotros no nos vamos a juntar con ustedes. Ustedes son una iglesia de apóstatas, ¿no? Nosotros somos la iglesia verdadera, la iglesia de los fieles, la iglesia que se ha mantenido pura hasta el presente, que se ha mantenido fiel a través de la persecución. ¿Por qué es importante este evento? Fíjense lo rápido. Constantino legalizó el cristianismo en el 303 y ya para el 314 ya está interviniendo él en el gobierno de la iglesia, a pesar de que ni siquiera se había bautizado. Él va a ser uno de los que se bautizan en su lecho de muerte, Constantino, pero ya convoca concilios provinciales para que se solucionen los problemas de la iglesia. Y otra cosa que también vamos a ver curioso es de que una vez de que el gobierno, el Estado, convoca estas reuniones de la iglesia y les dice que solucionen, que tomen una decisión que el Estado va a respaldar, entonces a los que no acatan esas decisiones conciliares, ya también entonces el Estado puede tomar medidas represalias contra ellos. Entonces se dan cuenta que la persecución realmente nunca llega a desaparecer completamente. Desaparece para la iglesia que favorece, que reconoce el Estado. Pero si hay personas que son rebeldes, todavía pueden sufrir pues consecuencias, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario? Gustavo. A final de cuentas, esto es lo que termina teniendo ahora todavía una iglesia ortodoxa y una iglesia romana, es el donatismo, ¿no? Sí, bueno, pero son grupos diferentes, porque los donatistas estaban limitados a África, los ortodoxos están en el este. La diferencia es de que o sea, es una postura alrededor de la santidad. Sí, la característica de los donatistas es que los donatistas se les conoce pues como la comunidad de los puros, ¿no? O sea, ellos no admiten ningún tipo de pecado. Si se conoce que un obispo ha cometido un pecado serio, entonces todas las acciones de ese obispo quedan invalidadas, ¿no? Entonces, vamos a ver más acerca de esto cuando hablemos de Agustín, si es que llegamos a Agustín, porque ya son las 4. Pero lo que los caracteriza a ellos es eso, que son rigoristas, que no admiten pecado, ¿no? En el sentido de que si se descubre
de que tú has pecado, entonces todo lo que tú has hecho ya no es válido, ¿verdad? Quieren negar la validez de una ordenación que se hizo. Y son separatistas en el sentido de que no les importaba que el resto de las iglesias afuera reconociesen a Ceciliano. Ellos no lo reconocían y por ende entonces ellos se mantenían separados, ¿no? A pesar que estaban separados del resto del cristianismo mundial, por decirlo así, ¿no? Entonces eran rigoristas, separatistas, se les llama pues extremistas, ¿no? Pero también había ese problema, pues. Fíjense el tipo de problema práctico que surge con esa postura que toman ellos, ¿verdad? Imagínese usted, Gustavo, ¿verdad? Para dar un ejemplo, ¿verdad? Imagínese que usted es bautizado en una congregación y al cabo de, digamos que al año después de que usted ha sido bautizado, se descubre de que el pastor que lo bautizó había estado viviendo en pecado secreto por 5 años, que había estado con su amante, había sido infiel a su esposa. El donatista diría de que, entonces su bautizo que usted recibió es inválido, porque no cuenta lo que ha hecho ese señor, ¿no? ¿Se da cuenta el tipo de problemas que surgen? Porque entonces lo que la iglesia hace depende de la moralidad, de la vida espiritual del pastor. Agustín luego va a decir, y mejor lo aclaro esto, porque tal vez no lleguemos, ¿verdad? Pero Agustín va a decir, no, los sacramentos no son del obispo, los sacramentos son de Cristo, que es Cristo el que hace la obra, el que da la gracia, aunque el obispo esté en pecado, porque nuestra salvación no depende de la santidad del ministro, sino del valor pues objetivo de los sacramentos, ¿no? Así lo llamaban ellos. Entonces, claro, bueno, sí, no, el donatista demanda que sea una santidad completa. Sí. Gracias, Gustavo. Hermana. Solo su opinión. Sí. Con respecto a si usted votaba por la iglesia de Ceciliano o de los donatistas. Que si usted votaba si le tocara elegir entre la iglesia de Ceciliano, la Sala de Roma o los donatistas, ¿cuál era su favorecimiento o cuál favorecimiento? ¿Que a cuál de las dos iglesias usted le daba su favor? O sea, ¿a cuál de las dos? Sí, la pregunta es, en mi opinión, ¿verdad? ¿Quién de los donatistas o la Iglesia Católica estaba en lo correcto? Yo creo que en este caso, pues, favorezco yo la Iglesia Católica antigua. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, caemos en una serie de problemas muy grandes si hacemos que lo que se hace en la Iglesia depende de la santidad del pastor. No estamos diciendo que el pastor no tenga que ser santo. Nadie está diciendo eso, ¿verdad? Pero si tiene algún pecado secreto, ¿cómo la iglesia se puede esperar que tome alguna carta en el asunto? La iglesia no estamos diciendo que tolere el pecado. Si se sabe que está pecando, entonces se le tiene que. Pero si lo tenía escondido, lo tenía oculto, pues él tendrá que responder por eso a Dios. Pero lo que la iglesia hace no depende de la santidad del pastor. Al final, desde un punto de vista evangélico, que no necesariamente es lo que puedan haber pensado los católicos en ese tiempo, ¿verdad? Pero desde un punto de vista evangélico, volviendo a lo que dijimos hace un rato,
el poder de salvación viene de el Evangelio, viene de Cristo, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Aunque miren, Pablo también dice algo parecido en otro momento, dice que hay personas que predican el Evangelio por envidia, pero yo me alegro porque al final Cristo está siendo predicado. Si a mí viene un pastor borracho, mujeriego, con todos los pecados que usted quiera decir, si él me predica el Evangelio y yo creo el Evangelio, yo voy a ser salvo, porque el poder de salvación no viene del pastor, por eso se le llama ministro. Estamos hablando de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Porque son siervos de Dios y de su palabra. Nosotros solamente traemos la palabra, y la palabra, el Espíritu por medio de la palabra salva a las personas, ¿verdad? Entonces, el punto de vista donatista es muy problemático, realmente acarrea muchos problemas, y uno de los problemas también, aparte de lo que tiene que ver con lo que la iglesia hace, con lo que la iglesia practica, es también muy problemático el romper relación con el resto de iglesias, porque eso también era un resultado de la decisión que tomaron, porque las otras iglesias les están diciendo, no, Ceciliano es el obispo, y ellos dicen, no lo vamos a aceptar y vamos a poner el nuestro. Y ahí no solamente está rompiendo con Ceciliano, está rompiendo con la iglesia en todas partes. Eso también es un problema, ¿verdad? Entonces, en este caso yo diría que ellos cometieron un error, ¿no? Los donatistas. Aunque luego vamos a ver que los católicos también van a cometer errores serios aquí, en relación a los donatistas también. Pero vamos a seguir. Estamos viendo lo de Agustín. Diapositiva 300, año 321. Otro de los favores que Constantino le da a la iglesia es que en el 321 declara al domingo día oficial de reposo. ¿Por qué es feriado? Porque hasta el día de hoy ¿acá trabajan en domingo en Cartagena? En algunos sectores, pero la gente que trabaja en oficina no trabaja los domingos, ¿verdad? Los domingos es el día de descanso. Ya, eso es legado de Constantino. Eso es legado de Constantino, porque Constantino fue, obviamente, pues el que nos dice que tenemos que, Cristo es el que establece por su propia resurrección el domingo como el día en que nosotros lo adoramos. Pero en el plano legal, el que lo declara como día de descanso legal es Constantino, ¿no? Y esto es a partir del 321. Hay algunas personas que alegan que la iglesia empieza a adorar a Dios en domingo desde este momento, desde que Constantino lo hace el día de adoración, lo cual es falso. Como ya hemos visto varias referencias de la iglesia celebrando el culto en domingo. ¿Se acuerdan que Justino dice en el día del sol, o sea, el domingo, se reunían para adorar? La razón por la que Constantino hace del domingo el día de descanso es justamente, yo creo que para hacer otro favor más a la iglesia, para que los cristianos puedan no solamente ser libres de persecución, sino también libres de trabajo, libres de cualquier distracción, ¿verdad? Para que ellos también puedan orar a Dios por su reinado. Fíjense en las diapositivas 303, año 324, la batalla de Crisópolis. ¿Por qué es importante esto? ¿Se acuerdan de que había formado una alianza Constantino con Licinio? Bueno, la alianza llegó hasta este punto. En la batalla de Crisópolis, Constantino derrota a Licinio y se convierte en el único emperador de todo el imperio romano. Ahora todo el imperio romano está sujeto a Constantino.
¿Y qué es lo que hace? El año siguiente, fíjense lo importante para él que es esto, en el año 325, Constantino convoca el primer concilio ecuménico. El primer concilio ecuménico. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan que hablamos del credo, verdad? Uno de los credos más importantes tiene su origen en este concilio. ¿Han escuchado ustedes del credo de Nicea o el credo niceo? El credo largo que se menciona en la iglesia. Bueno, ese empieza a formularse, se sientan sus bases en este primer concilio ecuménico. ¿Por qué se llama concilio ecuménico? Porque es el primer concilio. Esto es, fíjense, es difícil calcular la profundidad de estas acciones para nosotros. Hasta este momento hemos visto de que han habido muchos concilios. El primero es de Jerusalén, es un obispo local. Luego hemos visto muchos concilios regionales, pero hasta este momento no había habido ningún concilio universal de la iglesia, porque era imposible, pues no era imposible, por varias razones. No se podía celebrar un concilio ecuménico, o sea, universal, en el que todos los obispos sean convocados para un lugar. Bueno, primero, está el asunto de la persecución, ¿no? Si los cristianos están corriendo por su vida, no van a estar reunidos todos, imagínense. Si están persiguiendo a los obispos especialmente, no se van a reunir todos los obispos para hacérsela fácil al imperio, para que no se ejecute a todos, ¿verdad? Entonces, primero. Segundo, ¿quién va a convocar? ¿Quién tiene la autoridad para convocar a un concilio de toda la iglesia? ¿Verdad? Eso es segundo. Tercero, ¿cómo se va a financiar esto? ¿Cómo se va a pagar que todos los obispos vengan desde los confines del mundo a esta reunión? Segundo, ya estamos hablando se invitaron para esta reunión como creo que 1.800 obispos. No todos vinieron, una fracción muy pequeña, creo que unos 300 obispos aparecieron. De todas maneras, estamos hablando de 300 personas. ¿Dónde vamos a poner a esas 300 personas? ¿Verdad? Constantino, como emperador, él establece la paz, convoca a todos los obispos, financia su viaje y establece un palacio real donde se reúnan ellos a debatir este asunto. ¿Y qué es lo que ocasiona el concilio de Nicea? La herejía arriana, que se le llama la herejía arriana porque se asocia a la enseñanza de un presbítero de Alejandría llamado Arrio. Por eso se conoce como la herejía arriana. ¿Y cuál era la herejía arriana? Arrio decía de que Jesús era una creación de Dios. Y así es como él interpretaba las palabras de hijo, ¿no? Jesús no existió eternamente con el Padre, él comenzó a existir en un momento, la primera creación, la más grande creación, por eso se le llama hijo, por eso se le llama Dios también, porque fíjense de que Arrio no puede negar que la Escritura misma lo llama a Jesucristo Dios. Vemos que a Jesús la referencia más famosa seguramente es el Evangelio de Juan, ¿no? Capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Arrio no puede negar de que los apóstoles lo llamaban a Jesús Dios, pero lo que él decía era de que era un título honorífico, que realmente no tenía la misma divinidad del Padre, porque fue creado, ¿verdad?
Es una herejía similar a lo que enseñan pues los testigos de Jehová hoy en día, ¿verdad? Pero fíjense lo que ocurre acá, de que Arrio, tú le das la escritura y tú dices, ¿acaso no crees la escritura? Sí, yo creo la escritura, pero lo que pasa es que él la interpreta a su manera. El credo también puede recitar el credo, puede decir Jesús, Hijo de Dios, ¿verdad? Salvador, pero lo interpreta a su manera. Entonces, esto estaba causando estragos en la iglesia. Una vez más, estaba amenazando con dividir a la iglesia. Así que Constantino convoca este concilio que finalmente condena a Arrio. Tenemos una lección que está dedicada especialmente a los concilios ecuménicos, pero ya está claro, son las 4:18, no vamos a llegar a eso a ver en detalle. Les recuerdo que en los apuntes yo les cuento todo de esto en mayor detalle y se lo voy a hacer llegar mediante el pastor José, para que lo puedan leer y lo puedan repasar. Pero el concilio, dense cuenta de algo. Arrio, una vez más, es capaz de afirmar cualquier cosa que esté en la Biblia, porque luego él lo interpreta a su manera. Él le da el significado que él quiere, ¿verdad? Entonces, los obispos de Nicea se ven con un problema. Todo, como dije yo, creo que hace 2 días, todo el mundo quería afirmar la Escritura, repetir lo que la Escritura decía, pero no era suficiente simplemente repetir las expresiones de la Escritura. ¿Por qué? Porque Arrio le da la interpretación que él quiere. Entonces, por ende, era necesario que el credo de la Iglesia afirme lo que se cree con respecto a la divinidad de Cristo de una manera tan clara, tan ineludible, tan innegable, que Arrio no la pueda repetir. Y entonces la palabra que se usa y se inserta en el credo es una palabra que no está en la Biblia, pero es una palabra a la que recurren los padres, la usan de la filosofía griega para explicar lo que quieren decir con respecto a Cristo. Y desde ese día hasta el día de hoy es una palabra clave en la ortodoxia cristiana, tanto de católicos romanos como ortodoxos griegos como protestantes. Es la palabra homoousios, que significa de la misma naturaleza, de la misma naturaleza. A aquellos que conocen el credo en su versión final, se dan cuenta que dicen luz de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, de la misma naturaleza que el Padre. Eso es de la misma naturaleza, que a veces se traduce de la misma sustancia, de la misma esencia, es la palabra homoousios. Cualquier otra cosa, Arrio podía decir, sí, yo creo eso. Pero cuando le lanzaban la palabra homoousios, ya él ya no podía decirlo, ¿verdad? Entonces por eso recurrieron a esa palabra. Y lo que quiere decir eso es que, fíjense, imaginémonos, este es un púlpito realmente impresionante, hermoso. Imagínense que yo sea hábil con mis manos. Yo no lo soy bien torpe, soy bien flojo también. Pero imagínense que yo haya hecho este púlpito tan hermoso, con mis propias manos, haya cortado la madera, lo haya barnizado, todo muy bonito, ¿verdad? Y ahora piensen en el hijo que yo tengo. Tengo 2 hijos, ¿verdad? Pensemos en uno de ellos. Por decirlo así, yo soy el autor tanto del púlpito como de mi hijo. Pero hay una diferencia, pues, categórica entre el púlpito y mi hijo. El púlpito no es un ser humano como yo soy. Mi hijo, porque es mi hijo, es tan humano
como yo soy, ¿verdad? Tiene mi misma naturaleza humana. Por ende, si Cristo es verdaderamente Hijo de Dios, verdaderamente Hijo de Dios, necesariamente tiene que tener la misma naturaleza, tiene que ser la misma divinidad. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Ahora, esto también implica de que esta generación de Cristo, del Hijo de Dios, es una generación eterna. No es que Dios produce a su Hijo en algún tiempo, porque si el Hijo empieza a existir, ya no tiene la naturaleza del Padre, porque la naturaleza del Padre es una naturaleza eterna. Entonces también tiene que ser Hijo eterno, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Vayan ustedes a ver. Así también como vayan ustedes a ver cómo es que puede existir un ser que no tenga principio y no tenga fin, como creemos que Dios es, ¿no? Nosotros confesamos que Dios es un ser eterno, sin principio, sin fin. Expliquen eso a alguien, no van a poder explicar. Eso excede completamente nuestra capacidad de comprensión. Así también va a pasar con la generación eterna del Hijo, ¿verdad? Es algo que realmente no se puede explicar, ¿no? Cómo ocurre, pero si tuviese que usarse una imagen bíblica, ¿se acuerdan que a Cristo se le compara con el resplandor de la gloria de Dios en Hebreos, ¿verdad? El resplandor de su gloria. Entonces, si comparamos a Dios con una luz, y esta luz ha estado brillando eternamente, pues este resplandor que surge de esta luz necesariamente tiene que ser también eterno, porque es una luz que ha brillado siempre, ¿no? Eso es un ejemplo nada más, por favor, no me estén citando de esto. Realmente que todas las ilustraciones que uno pueda hacer quedan corto de la realidad de Dios. Pero el punto que estamos haciendo es de que si es hijo, es de la misma naturaleza. Y si es de la misma naturaleza, es eterno, como el Padre es eterno. Sin principio, sin fin, y por eso es que se le condena a Arrio y a sus partidarios en este primer concilio de Nicea. Y la mayoría de los obispos que asisten están de acuerdo con esta condenación, pero a los pocos que se rehusaron y seguían pensando como Arrio les había convencido, entonces esos son exiliados. Y vemos una vez más, esto para los ortodoxos no causa mayor problema porque están exiliando herejes, pero ¿qué pasa si el emperador decide apoyar a los herejes en vez de los ortodoxos? Entonces, como va a pasar en el futuro, y entonces ya vemos que esta persecución realmente nunca termina completamente, porque si uno entraba en conflicto con el emperador, todavía podía sufrir penurias por su fe, ¿verdad? Pasemos a la diapositiva 307. 307, en el año 330, Constantino, así como Alejandro fundó su propia ciudad, Alejandría, Constantino dedica en el 330 su propia ciudad, Constantinopla, que hoy en día es Estambul, ¿verdad? En Turquía, pero es la ciudad de Constantinopla. Como su nombre sugiere, Constantinopla significa la ciudad de Constantino, ¿verdad? Y esto es importante porque esto realmente significa un nuevo inicio para el Imperio Romano. Él va a cambiar la capital. Constantinopla se va a convertir en la nueva capital del Imperio Romano. Se le va a llamar la Nueva Roma. Constantinopla, está en Turquía,
estaba en una zona más céntrica que le permitía a Constantino administrar mejor ambas partes de su imperio, pero también le va a permitir a él establecer un nuevo tipo de imperio, porque la Roma antigua, la antigua capital, estaba llena de templos paganos, estaba llena de la aristocracia romana antigua, que eran todos, bueno, no todos necesariamente, ¿verdad?, pero llena de paganos. Él quiere establecer un reino, un imperio cristiano. Y entonces él empieza esta ciudad, funda Constantinopla, y en vez de llenarla de templos paganos, la llena de iglesias, ¿verdad? Y entonces empieza un nuevo, por decir, es el mismo imperio romano, pero por estas cosas también a veces se le llama el imperio bizantino, porque el nombre antiguo de Constantinopla era Bizancio. Entonces este es el imperio bizantino, un nuevo centro, no solamente para el imperio, sino también para el cristianismo. Y como se pueden imaginar, ¿se acuerdan que yo les dije hace un momento, creo que fue más temprano el día de hoy, que les dije de que el último patriarcado que surge es el patriarcado de Constantinopla? Y surge por esta razón. No surge inmediatamente, pero eventualmente, como hacen de Constantinopla la nueva capital, la nueva Roma, también se va a convertir en un nuevo patriarcado. No inmediatamente, pero así como Roma, la antigua Roma, se convertirá en el centro del cristianismo occidental, Constantinopla, hasta el día de hoy, es el centro del cristianismo oriental, en el cristianismo griego. Hasta el día de hoy existe un patriarca de Constantinopla, claro que ya no tiene la influencia que tenía antes porque ya no hay imperio romano, pero todavía existe. Y eso es en parte a que Constantino edifica esta nueva iglesia. Y año 337, estamos en la diapositiva 309, año 337, bautismo y muerte de Isapóstolos Constantino. ¿Qué significa Isapóstoles? Es un nombre, es un título honorífico que las iglesias griegas le dan a Constantino. Isapóstol significa como un apóstol, ¿verdad? Y de hecho, esta idea de que Constantino es como un nuevo apóstol, realmente surge de él mismo. Una de las iglesias que él construye en Constantinopla es la iglesia de los apóstoles. Y él pone ahí 13 tumbas. Obviamente 12 de esas tumbas es para los 12 apóstoles, pero la 13ª tumba, ¿para quién es? Es para él mismo. Miren, él mismo se identifica como un nuevo apóstol. Y hasta el día de hoy lo llaman a él en el cristianismo oriental Santo Constantino. Y lo llaman Isapóstol, que es como un apóstol, ¿verdad? Isapóstolos es un título honorífico que le dan en las iglesias griegas, en las iglesias del este, en las iglesias ortodoxas del este. Claro. Sí, él es el nuevo apóstol. Claro que él no da ninguna revelación nueva, ¿no? Constantino, pero creo que él se ve a sí mismo como un apóstol porque se dio cuenta de que su reinado sirvió para que el cristianismo se expandiera mucho más de lo que estaba, pues, ¿no? Entonces creo que así lo ve él, ¿no? Pero claro, se ve como un nuevo apóstol, ¿verdad? Curioso, ¿no?, de que Constantino espere hasta su lecho de muerte para bautizarse. Creo que acá es un pensamiento parecido al que encontramos en Tertuliano. Tertuliano no dice que esperes hasta tu lecho de muerte para bautizar. Él dice que esperes a una fe madura para hacerlo. Por eso no solamente estaba en contra de bautizar niños, sino también estaba
en contra de que jóvenes solteros se bauticen. Me digo, mejor espérate, porque las tentaciones que te vas a encontrar son muy fuertes, ¿no? Espérate hasta que crezcas, estés maduro y ya no vayas a caer en ningún pecado grave. Pero parece que una idea similar ocurre con Constantino, que como emperador romano tenía que seguir participando de algunos eventos oficiales que incluían pues los dioses paganos. También como emperador tenía que mandar a ejecutar muchas personas. Todo eso se veía como de cierta manera pues incompatible con el cristianismo. Yo creo que otra motivación que él pudo haber tenido es que si él se bautiza, tiene que ser bautizado por alguien y de cierta manera ya se tiene que estar sometiendo a la autoridad de los obispos, y creo que él también quiere mantenerse como la cabeza así indiscutible. Me parece que esto también puede ser, esto es mi opinión personal, esto no es que lo van a encontrar ustedes por testimonio de él. El hecho es de que él muere, pero voy a decir algo importante acerca de esto. Constantino, finalmente, quien lo bautiza es un obispo arriano. Muy irónico esto, porque Constantino fue el que convoca el concilio ecuménico que condena a Arrio. Y un obispo arriano es el que lo bautiza a Constantino. Lo cual nos alerta de lo que va a seguir pasando en el imperio. Y con esto vamos a pasar a nuestra conversación acerca de los concilios ecuménicos. Ya hablamos del concilio ecuménico de Nicea. Vamos a pasar al segundo concilio ecuménico, el primer concilio de Constantinopla. Esto está en la diapositiva 337. 337. La diapositiva 337. Siguiendo acá, en la 338 vemos que esto también es fruto de que Constantinopla es la nueva capital. Los concilios ecuménicos, por ende, se celebran o en Constantinopla o en un lugar cerca a Constantinopla. Como ya les acabo de decir, quien bautiza a Constantino es un obispo arriano. Parece que Constantino, hacia el final de su vida, empezó a simpatizar con el arrianismo. Y parece que, bueno, se sabe que después de él vinieron descendientes suyos, emperadores, que comenzaron a favorecer a los arrianos y a poner, este es el problema cuando haces tu alianza con el Estado. ¿Quién gobierna en la iglesia? ¿Verdad? Los obispos, el emperador, como dicen, ¿quién manda a quién? Ya para este tiempo, los emperadores, bueno, realmente desde Constantino, se toman el derecho de poder deponer a obispos y poner a obispos que ellos decidan. Y ese es uno de los problemas que surge cuando uno hace alianzas con el Estado. Y bueno, lo que pasa es que estos emperadores arrianos empiezan a poner obispos arrianos en las iglesias. Y estos obispos arrianos hacen sus propios concilios que adoptan fórmulas alternativas a el credo de Nicea. El credo de Nicea decía de que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, es homoousios. Estos nuevos concilios decían de que era similar al Padre. Pero si es similar al Padre, ¿qué significa? Que no es de la misma naturaleza del Padre. No, por más similar que sea, similar no es lo mismo que igual, no es de la misma naturaleza. Entonces ya no es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces las luchas continúan, hay tensiones, no está claro si la ortodoxia va a poder
establecerse en el imperio, pero aquí es donde surge la figura de Teodosio I, Teodosio el Grande. Estamos en la diapositiva 338. Teodosio es el emperador que va a hacer del cristianismo niceno la religión oficial del imperio. ¿Se acuerdan que dijimos de que Constantino simplemente legaliza al cristianismo? El que lo hace la religión oficial, y no solamente el cristianismo, ojo, no solamente el cristianismo, no es cualquier tipo de cristianismo, es el cristianismo niceno, el que identifica a Jesús como homoousios, de la misma naturaleza con el Padre. Hace de esta religión la religión oficial del imperio, mediante el edicto de Tesalónica de 380, pero paso seguido, en el año 381, Teodosio convoca el segundo concilio ecuménico que se reúne en Constantinopla, reúne a unos 150 obispos, curiosamente ninguno del occidente, todos eran orientales, y el propósito era reafirmar el credo de Nicea y expandirlo para que condene también a aquellos que negaban la divinidad del Espíritu. A esto se le llamaba los neumatómacos o los luchadores contra el Espíritu. Y es que desde Nicea surge esta pregunta, ¿verdad? Si se dice de que el Hijo es homoousios, de la misma naturaleza con el Padre, la pregunta es, ¿se puede decir lo mismo del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo también es homoousios con el Padre? Y esto llevó que algunos digan que no, otros que sí, y entonces por eso se hizo necesario de que en Constantinopla se elabore un credo más completo, porque la primera versión del credo de Nicea simplemente decía, creemos en el Espíritu Santo, punto, no se dice más. Entonces no es suficiente, tenemos que decir algo más, y entonces llegamos a este credo de Nicea. El credo que vamos a leer a continuación es lo que se conoce comúnmente como el credo de Nicea, el credo niceno, pero realmente es el credo de Nicea expandido por el concilio de Constantinopla. Por eso algunos dicen de que su nombre realmente debería ser credo niceno-constantinopolitano, pero se dan cuenta cómo eso se convierte en un trabalenguas y por eso es que solamente se le llama el credo niceno. Pero técnicamente su versión final surge no de Nicea, sino de Constantinopla. Así que lo tienen ustedes delante, desde la diapositiva 339, desde la diapositiva 339. A ver, ¿hay alguien que quiera leer el credo? A ver, hermano Oscar, por favor, alguien, por favor, denle. Bueno, a Oscar ya le ofrecí. Jonathan, por favor. Todo, por favor, hermano, desde la 339 hasta la 343. Fuerte para que lo escuchen. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza, homoousios, que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre,
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. En la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Gracias hermano Oscar, ese es el credo niceno, ¿verdad? Este es el credo que realmente ha sido el credo más usado desde ese entonces en la historia del cristianismo, ¿verdad? La mayoría de iglesias lo han recitado, iglesias protestantes lo recitan hasta el día de hoy. Es la afirmación clásica del trinitarianismo cristiano, ¿verdad? Bueno, solamente hay un tipo de trinitarianismo, no ninguna otra religión habla, así que eso es redundante, del trinitarianismo, ¿verdad? Fíjense, una vez más se repite lo que se había dicho acerca de Jesús: luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza. Pero ya cuando llegamos al Espíritu Santo, ya no se contentan con decir que creen en el Espíritu Santo, sino que se le comienzan a atribuir designaciones de la Biblia para demostrar que Él también es de la divinidad, de la misma divinidad que el Padre y el Hijo. Porque dicen, le llaman Señor y dador de vida. Todo eso lo están sacando de la Biblia, ¿no? Les dejo como tarea que vean ustedes los versículos en los cuales se encuentran. Que procede del Padre. Tal vez la versión que ustedes han aprendido de este credo dice que procede del Padre y del Hijo. La versión original del credo solamente dice que procede del Padre, porque eso es lo que dice el Evangelio de Juan. El Espíritu de verdad que procede del Padre, entonces por eso se le describe. Y fíjense, y aquí con esto se demuestra de que Él es homoousion también, aunque no se usa la palabra. Cuando dice procede, es que sale del Padre. Si sale del Padre, obviamente eso es un lenguaje figurativo, porque el Padre no tiene cuerpo, pues no. Pero si sale del Padre, si procede del Padre, quiere decir una vez más que es de la misma esencia que el Padre, ¿no? Y por eso con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es un solo Dios que habló por los profetas, ¿no? Y luego se menciona la Iglesia, es una santa católica y apostólica. Recuerden que católica no es católica romana, es universal, está por todas partes, ¿no? Y alcanza a todos los hombres. Y bueno, ven el bautismo, la resurrección y la vida venidera. Amén. Entonces, así llegamos al credo niceno. Hasta el día de hoy, este ha sido el credo, pues, más autoritativo del cristianismo. A través de las diferentes denominaciones, iglesias, en ningún momento se ha intentado ofrecer un credo que reemplace a este credo, pues, de la iglesia, ¿no? Y entonces, como resultado de esto, vemos de que con esto pues se establece firmemente el trinitarianismo en el imperio. Porque Teodosio, que convoca a este concilio, dice: esta es la fe de la iglesia, esta es la fe que tienen que confesar todos los obispos. Si no confiesas esto, no puedes tú entonces tener una iglesia aquí en el imperio romano. Y entonces se despachan a los arrianos y se establece la ortodoxia cristiana en el imperio. Pero esto no sería el último concilio ecuménico. Vamos a seguir. ¿Hay alguna pregunta acerca del segundo concilio ecuménico, el concilio de Constantinopla, del credo, de las cosas que hemos visto? Una cosa interesante que hay que ver con respecto al credo
es que veo afuera de la foto de la iglesia está la imagen de Lutero, ¿verdad? Lutero, los reformadores, todos ellos seguían usando estos credos. Para que entendamos esto, los reformadores son, como su nombre sugiere, reformadores, no son revolucionarios. Ellos no quieren introducir una nueva fe, simplemente quieren hacer un llamado a la fidelidad a esta única fe de la iglesia. Por eso es que los reformadores no se atreven, ellos hacen confesiones que explican los temas que estaban debatidos, pero no presentan un credo como este, sino más bien lo siguen afirmando. En las confesiones, es muy común en las confesiones protestantes del siglo XVI que se diga, tanto luteranos como calvinistas, ¿no?, que se diga de que confiesan su lealtad y fidelidad a la fe de Nicea, ¿no?, a esta fe, al trinitarianismo clásico, que se resume en la siguiente fórmula: un Dios, una sola esencia divina, tres personas distintas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas eternas que comparten la misma naturaleza, la misma esencia, la misma sustancia, que por ende no se hablan de tres dioses, sino de un solo Dios. Por eso es como comparten todas estas naturalezas, todas estas características esenciales, por eso es que Cristo es capaz de decirle a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y el Hijo no son el mismo, sino diría, estás viendo al Padre, yo soy el Padre, ¿no? No, Él se distingue del Padre, Él es el Hijo, pero como tiene la misma naturaleza, la misma esencia, un solo Dios en esencia, Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso lo adoramos a Jesús. Si Cristo no fuera de la misma esencia del Padre, si no fuera uno con Dios y nosotros lo adoráramos, estaríamos cometiendo una idolatría, porque estamos adorando algo que no es Dios como si fuera Dios. Así que todo esto es importante. Estos credos son los históricos de la Iglesia. Los reformadores no desecharon estos credos, siguieron confesándolos. Y hay que entender esto, pues, de que el evangelicalismo histórico, el evangelicalismo clásico, el protestantismo clásico es trinitario. Si por ahí viene algún hermano que se llama evangélico, pero niega la Trinidad, entonces está negando el cristianismo histórico clásico. Y esto no se puede, pues, tolerar, ¿no? Acá ya estamos entrando en herejías. Por eso se convocaron estos concilios, no para debatir puntos menores de doctrina, sino cosas esenciales de la fe, ¿no? Los que niegan esto son herejes, ¿no? Y entonces eso no se tolera en la iglesia. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario que surge? Hermano, a ver, pastor, si le puede dar el micrófono. El hermano pregunta acerca... Sí. Sonido, sí. No funcionó, ¿verdad? Muy bien, entonces la pregunta es: ¿qué hacemos con el ecumenismo? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y entonces, lo que pasa, yo sé que esta respuesta tal vez no satisface mucho, pero lo que pasa es de que en la práctica la gente puede usar la misma palabra de diferentes maneras, ¿no? Entonces la pregunta sería, cuando alguien te hable de ecumenismo, cuando le hable a alguien de usted de ecumenismo y lo haga de manera favorable,
pregúntele qué quiere decir con eso, ¿no? Me parece que lo que es muy saludable es, entendiendo que esta es la fe histórica de la Iglesia, buscar pues el mayor grado de unidad, de cooperación que se pueda alrededor de este evangelio eterno, por decirlo así, ¿no? Que de siempre. El ecumenismo que tenemos que rechazar definitivamente es este esfuerzo de unir a religiones sin importar lo que creen, no sin importar lo que buscar un tipo de unidad a toda costa, negando las diferencias doctrinales, dogmáticas que hay, ¿no? Ya hemos dicho de que si como una línea básica, como una línea fundamental que tenemos que nosotros usar para reconocer a otro hermano, a otra iglesia, justamente como hermano, como una iglesia hermana, tiene que ser esta fe trinitaria que estamos viendo, ¿no? Sin esto no podemos nosotros tener ningún tipo de comunión ciertamente formal, ¿no?, entre nuestras iglesias. Por eso es de que iglesias como los mormones, los testigos de Jehová, incluso los unicitarios, todas esas personas que niegan la doctrina clásica de la Trinidad, pues creo que tendríamos que ver eso, sus enseñanzas, como herejías, y entonces no podríamos tolerar pues una comunión con ese tipo de grupos, ¿no? Entonces hay que ver lo que se quiere buscar, lo que se quiere usar, porque yo mismo he encontrado que la palabra esa de ecumenismo la usan de diferentes maneras, ¿no? Entonces estoy tratando de hacer justicia a lo que creo que es un buen esfuerzo, un buen proyecto, pero también reconocer que se puede usar. A ver, fíjense, una de las cosas que yo he visto, por ejemplo, que hace la Iglesia romana en el presente, que me parece realmente terrible, ¿no? Hay una foto en la que sale el Papa, uno de los papas, creo que es como Pablo II, no me acuerdo cuál es. Es uno de los papas que sale reuniéndose con un líder musulmán, besando el Corán. Si a eso le llaman ecumenismo, pues no queremos tener nada con eso. El Corán es un libro que niega la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que niega la fe que, al menos en teoría, el Papa debería estar defendiendo, mas está besando el Corán, ¿no? Es que la Iglesia Católica Romana, en el presente, ha cambiado. El que diga que la Iglesia se ha mantenido igual siempre, pues realmente que no sabe, pues no está siendo objetivo. En el tiempo de la Reforma, a nosotros, los protestantes, nos condenaban como herejes, ¿verdad? Si hubieran podido, hubieran quemado a Martín Lutero, no hablando de Lutero. Hoy en día, la Iglesia Católica Romana ya no nos llama herejes, sino nos llama hermanos separados, ¿verdad? Y tal vez alguien pueda pensar, qué chévere, ¿no? Nos estamos acercando. El problema es que Roma se está abriendo con todos, porque está tratando de tener estas buenas relaciones que tiene con los protestantes, ahora con otras religiones que ni siquiera son cristianas. Mencioné lo que han hecho con los musulmanes, han hecho cosas parecidas con los judíos, aunque con los judíos es diferente, porque las escrituras de ellos nosotros creemos que testifican de Cristo, pero hoy en día la Iglesia Católica, y eso lo pueden ver ustedes, miren cómo ha cambiado. Hoy en día Roma enseña de que si uno sigue los designios de su conciencia, uno puede ser salvo. Ni siquiera tiene que uno ser cristiano, ni siquiera tienes que creer en Dios, tienes que seguir a tu conciencia, ¿verdad? Ustedes han visto ese video del Papa Francisco en el que un niño le pregunta, mi papá es ateo,
se murió, ¿qué va a pasar con él? ¿No? Y el Papa le dice al niño, está el video, o sea, no me lo estoy inventando, lo pueden buscar en YouTube. El Papa le dice, no, una persona tan buena que ha traído a sus hijos a que seguramente pues Dios, no me acuerdo lo que dice, pero da a entender de que está en el cielo, ¿no? Le da. Y eso lo dice no solamente como Papa Francisco, sino que realmente, ustedes miren el catecismo romano, el día de hoy enseñan de que realmente no es necesario creer en Cristo, aunque no con estas palabras lo dicen, pues no tienes que someterte al Papa. Por eso nos hablan de cristianos, de hermanos separados. Nosotros no tenemos que tener nada que ver con eso. Nuestra unidad tiene que encontrarse en el Evangelio, en la fe. Y a veces se utiliza el nombre ecumenismo para hablar de esa unión entre cristianos. Entonces, por eso digo, depende cómo se use. Lo que el Papa está proponiendo, yo creo que no es para nada saludable, no es bueno, es malo, pero ciertamente yo quiero que los hermanos evangélicos busquen tener comunión y trabajar juntos en el Evangelio. El hermano quiere acabar de pensar y luego le doy la palabra a usted, hermano Oscar, porque... Sí. Sí, no, es que eso es lo que ellos están buscando, tener buenas relaciones ahora con todas las religiones, no solamente no es que se han abierto a los protestantes o a los evangélicos nada más, se han abierto a todos, Ese ecumenismo no sirve eso no es un ecumenismo cristiano, eso no es unidad cristiana. Lo que nosotros estamos buscando es unidad en el Evangelio. Eso es lo que estoy yo proponiendo. Mi hermano Oscar. Sí. Nunca habla de la resurrección. Claro, eso no es... El Evangelio completo es no solamente la resurrección, no solamente la crucifixión, es resurrección, ¿no? Sin resurrección no hay buenas noticias, no hay buenas noticias. Eso. Sí, hermano Gustavo. Sí. Sí. Y entre eso, creo que no podemos dejarnos engañar, ni creo que nadie está tratando de engañarnos tampoco por el hecho de que se está tratando de hacer lo del Evangelio. Eso nadie lo está vendiendo así en realidad, y solamente por el hecho de que se diga que es una iglesia, en este caso, otra, porque Billy Graham también ha hecho declaraciones al final de su vida muy similares a las que decían que por ser bueno, simplemente porque usamos por ser bueno, o sea, algo que una declaración ya viejita. Sí. Y sorprendió a Carter
Sí, 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 sí. Mi hermano está diciendo pues que el movimiento ecuménico que estamos describiendo no es un esfuerzo para promover el evangelio, sino solamente tolerancia entre las religiones, ¿verdad? Que no es tolerancia mundial. Sí, 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 sí. No, eso es verdad. Eso es verdad. Hermano. Sí, la pregunta es, ¿cuándo empieza el papado? Las imágenes, creo que dijo, ¿verdad? Sí, lo de el papado ya vemos que es un proceso bastante largo, es un proceso complejo. Nosotros ya vimos los casos de el obispo Víctor a finales del siglo II, que él intentó imponerse, la iglesia no respondió bien y él tuvo que pues dejarlo, ¿verdad? Algo similar pasa con Esteban, obispo Esteban, en el siglo III. Sí, en el siglo III, en el que él pues intenta imponerse con el asunto del bautismo a los africanos, no se dejan y entonces una vez más, bueno, él fallece y se acaba ahí, pues, ¿no? Entonces, lo que vemos es que el intento de Roma de imponerse al resto ha sido muy temprano. Lo que pasa es de que inicialmente no tuvo recibimiento, resultado. ¿Y qué ocurre? De que, y ya una vez más, ya hablando acerca de cómo entramos a la Edad Media, Constantino ha movido la capital de Roma a Constantinopla. Un siglo después, más o menos, un poco más, Roma, no, perdón, déjenme ver los años, no, en menos. Bueno, unas décadas, póngale después, por lo menos, Roma va a caer, o sea, va a ser invadida por los bárbaros y el imperio romano, bizantino ahora, va a perder control de todo ese territorio occidental. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? De que el cristianismo occidental, ya sin la protección del imperio, ya no hay imperio que los proteja a ellos, ya no hay emperador que convoque a todos, que los traiga, que los una, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Ya también no, van a estar solos y va a haber un solo patriarca en el occidente. Recuerden que en la parte oriental están 4 patriarcas. Está Jerusalén, Antioquía, Alejandría y luego Constantinopla. En el occidente está Roma. Una vez que el cristianismo occidental comienza a desarrollarse de manera independiente del oriental, porque ya no hay imperio que esté por ellos, van a buscar nuevas alianzas políticas y entonces van a aliarse con nuevos imperios, imperios occidentales, reinos occidentales, y entonces ellos van a desarrollarse de manera independiente de los griegos. Y ahí en ese momento el que va a tener el centro de esa unidad occidental va a ser el único patriarca, el obispo de Roma. Y entonces entre los occidentales, que recuerden que ya van a estar hablando latín, ya no van a estar hablando griego, ellos se van a pues someter a Roma. Y hasta ese momento todavía hay algún tipo de relación formal entre Roma y Constantinopla. Pero en el siglo XI ya se dan cuenta que han pasado muchos siglos, los griegos se han ido desarrollando por este lado, los latinos por este otro lado, ya han desarrollado tradiciones diferentes, ideas diferentes,
Roma ya se cree la dueña, bueno, el obispo ya se cree que todos tienen que obedecerlo porque en el occidente es su ley la que se impone, y él sigue pensando que los griegos se tienen que someter, pero los griegos nunca se someten, y entonces en el siglo XI es donde va a haber esta excomunión mutua en la que justamente por un problema que va a ser surgido entre las iglesias, el obispo romano envía un representante a Constantinopla para que trate con este asunto con el representante del Papa. Se va a sentir ofendido y el representante del Papa va a excomulgar al obispo de Constantinopla. Todo esto es en el siglo XI. ¿Vamos? Y el obispo de Constantinopla le va a devolver el favor al obispo de Roma y lo va a excomulgar a él. Y entonces se excomulgan mutuamente desde ese tiempo, que es el 1054, creo. Es cuando esto se conoce como el gran cisma de la iglesia. Es en ese tiempo en el que se rompen de manera oficial las relaciones entre el cristianismo occidental, centrado en Roma, con el cristianismo oriental, centrado en Constantinopla. Hasta el día de hoy no se han reparado esas relaciones y no tienen comunión. El problema, entonces desde ese tiempo ya se puede ver claramente a una iglesia romana, independiente, centrada en el Papa, ¿verdad? Como te digo, es un proceso, no es que pasa de la noche a la mañana, sino poco a poco hay ciertas tendencias que finalmente por las circunstancias históricas, sociales, contribuyen a esa independencia occidental centrada en Roma, que finalmente pues acaba con un divorcio oficial que perdura hasta el día de hoy. Ciertamente desde ese tiempo, desde ese año 1054, ya la iglesia romana no tiene comunión con las iglesias griegas, y entonces ya se puede pues deslucir, ver a todas luces la diferencia clara, innegable entre el catolicismo romano y la ortodoxia griega, ¿no? Y como te digo, hasta el día de hoy, en los esfuerzos ecuménicos han intentado limar las asperezas. Se ven fotos del Papa besándose con el patriarca de Constantinopla, pero no se han restaurado las relaciones. Y yo creo que no se puede hacer esto hasta que es imposible, me parece. ¿Por qué? Porque volviendo a lo que dijimos nosotros hace un momento, ¿qué es lo que define al catolicismo romano? Para ser miembro de la Iglesia Católica Romana necesariamente tienes que someterte al Papa. Y las iglesias griegas simplemente no se van a someter, ¿no? No lo han hecho por 2000 años. No creo que desde ahora empiecen a hacerlo. Ellas se creen que no tienen por qué hacerlo, tienen la misma tradición, la misma herencia. Entonces, sí. Jonathan. ¿Perdón? ¿De Grecia? No hacían eso. Y esta es una de las diferencias. ¿Se acuerdan de que nunca contestaron lo de las imágenes? Creo que ya en esta última, ya pasamos las 5, son las 5:11, así que tal vez en este último rato, hasta que ustedes quieran hacer preguntas, y ya pues después de eso nos vamos, pues, ¿no? Yo les voy a dar los apuntes para que ustedes terminen de leer la historia por su cuenta. Perdónenme que no haya podido completar todo. Bueno, las indulgencias ya que quedó ahí, y luego regresamos a las imágenes. Llegamos hasta el siglo IV, que estábamos hablando de los concilios ecuménicos. No llegamos a hablar de Agustín, tal vez. Miren, si quieren hacer ustedes una sesión Zoom para terminar, yo con mucho gusto, yo estoy al servicio de ustedes. ¿Está bien? Me gustaría completar esto, si me lo permiten. Así que,
queda eso pendiente. Si quieren lo hacemos, se ponen de acuerdo y podemos hacer eso. Pero entonces, respondiendo a la pregunta, ¿se acuerdan que dijimos nosotros de que las iglesias comienzan a con oeste, una vez que hay la división, comienzan a hablar su propio idioma, comienzan a desarrollar ideas diferentes, ¿no? Una de las prácticas que había en la iglesia antigua, una práctica que ciertamente no nos gusta a nosotros, pero es algo que se encuentra, no estoy seguro cuándo es que surge, por lo menos ya existe en el siglo V, porque veo que Agustín habla acerca de eso, tal vez antes en el siglo IV, pero por lo menos en esos siglos que ya pues las iglesias todas estas están unidas, se ve que en la iglesia se practica la oración por los muertos. La iglesia ora por los muertos, ¿verdad? Una vez más, yo sé que esto no nos gusta a nosotros, pero es lo que es, ¿no? Nos gusta o no nos gusta, es lo que se hacía. Ahora, ¿qué tiene que ver con eso, con el purgatorio? Una vez que se dividen, los latinos comienzan a preguntarse, bueno, entonces, ¿para qué estamos orando, no? ¿Cuál es el propósito? Las oraciones que nosotros estamos haciendo por los muertos tienen que ser de algún tipo de ayuda para ellos. Y es a raíz de la oración por los muertos que surge la creencia de que pues hay un estado intermedio en el que están siendo purificados, y las oraciones que nosotros hacemos por ellos les deben ayudar a salir de ese estado. Pero esa es una creencia que solamente surge en la iglesia occidental. Las iglesias griegas no creen en el purgatorio, y eso nos hace ver, eso es otra evidencia, por si las escrituras no fuesen suficientes, que es una invención latina. Porque si fuera algo que los apóstoles le enseñaron a las iglesias, todo el cristianismo lo creería, se supondría, ¿verdad? Pero los griegos no creen eso. Eso es una teoría que surge de ahí. Pero sin purgatorio tampoco no hay razón para indulgencias, porque las indulgencias son para ayudar a salir a las almas del purgatorio. Entonces, todo eso surge en el occidente, en las iglesias latinas. No, las iglesias griegas no creen en el purgatorio. Sí oran por muertos. Cuando les preguntas por qué oran por los muertos, te dan diferentes respuestas, pero no hablan de un purgatorio, ¿no? Esto es una doctrina que es característica del catolicismo romano, ¿verdad? Que lo distingue. Con respecto a las imágenes, ¿verdad? En la iglesia antigua se ven algún uso de imágenes, ¿no? En las catacumbas se ven pinturas, no que se adoraban estas imágenes, no, ni siquiera que se inclinaban, pero se usaban algunas imágenes. Entonces, como en la iglesia todavía se usan imágenes, ¿no? No sé, estoy buscando, bueno, aquí hay una cruz, ¿verdad? Está la Biblia, bueno, afuera está Lutero, ¿no? Pero en la iglesia antigua se encontraban en las paredes imágenes como del buen pastor, ¿no? Entonces, habían imágenes en la iglesia. Pero también hay testimonio en la iglesia antigua de personas que estaban completamente opuestas a que haya cualquier tipo de representación de Cristo en el culto cristiano. Entonces, habían diferentes prácticas dentro de la iglesia, en la iglesia antigua. ¿Qué es lo que pasa? Desde el tiempo pues de Constantino, exactamente cuándo ocurre, cómo surge, es algo también seguramente gradual. Se comienzan a usar más imágenes en el culto de las iglesias. Estábamos hablando de los concilios ecuménicos. Para el séptimo concilio ecuménico, que ya les doy la fecha, ahora lo vemos. El séptimo concilio ecuménico, en el año 787, siglo VIII, ¿ya? Surge este debate acerca de los íconos, de las imágenes. Fíjense, hasta este siglo, el siglo VIII,
Hay quienes en la iglesia se oponen al uso de las imágenes. Sí. Sí. ¿Qué tal? Antes que se vaya, ¿por qué no nos tomamos una foto juntos? ¿Está bien? Nos tomamos una foto juntos. Si tiene un minuto. ¿Tiene un minuto? Ya. Bueno, damos por finalizado este curso de Historia de la Iglesia Antigua. Esperamos con el profesor ponernos de acuerdo a ver si podemos seguir de pronto el curso por Zoom, algunas cuantas horas de clase más o la lectura, después cuadramos eso. De todas maneras, la idea es ver si en un futuro podemos invitarlo nuevamente a que dicte de pronto historia de la iglesia medieval o antigua, un poco más tardía. Ahí cuadramos, pero bueno, terminamos orando por el curso. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalaste. Gracias por todo este aprendizaje, Señor. Valiosísimo aprendizaje que tuviste para nosotros con el profesor Daniel. Te pedimos que tú lo lleves con bien a su casa y que permita, Señor, que obres en su ministerio, que le ayudes en su ministerio, que lo sigas guiando, que lo sigas guardando a él y su familia, y que permita que en algún futuro, Señor, próximo, pueda estar con nosotros nuevamente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nos vemos.